Nos vamos con Nuria, que está por allí. Sí, claro, por aquí, exactamente en este caso con nuestro compañero Carlos Zavala, a quien le damos los buenos días. Gracias por venir, como siempre. Y para hablar, en este caso, de lo que está sucediendo en Brasil. A ver, esta situación complicada, en un punto grave, hay reuniones a alto nivel dentro del Poder Ejecutivo planteando un nuevo esquema para solucionar algunos de los conflictos que se trasladaron a las movilizaciones o el reclamo que se trasladó a la gente. Por un lado, el tema del transporte. Exactamente, sí. Fue una movilización, te diría que inesperada, sí, porque por la magnitud fundamentalmente, pero creo que fue increyendo y comenzó con la cuestión del transporte a partir de una queja sobre el aumento del costo del boleto. Ajá. Pero allí se perdió, digamos, en esta discusión, un tema que creo que es el más importante de este tema y que explica también por qué continuó pese a que el gobierno dio marcha atrás o los gobiernos, porque en realidad eran los gobiernos de las provincias los que fijan este aumento, los que dieron marcha atrás con este incremento del boleto. Ajá. Y en realidad la temática viene porque el convocante es el movimiento Pase Libre, es decir, lo que busca este movimiento no es una rebaja del boleto, sino directamente un pase libre, es decir, un boleto gratuito. Sí. ¿Y esto por qué? Porque, digamos, consideran que el tema del transporte debe tener el mismo tratamiento que los derechos básicos como son el de la educación y de la salud. Sí. ¿Y esto por qué lo dicen? Y bueno, porque explican que una persona diariamente está utilizando entre 3 y 4 horas de transporte público, o de transporte en general, digamos, una parte de ello es público y por lo tanto incide en la vida de la persona de una manera que va más allá de una cuestión pasajera. Entonces ya se ha convertido en un componente esencial de la vida de la familia el tema del transporte y por lo tanto en ese sentido hay que reconocer esto y dar el pase libre. Ahí empiezan las discusiones porque dicen, bueno, ¿quién va a financiar este tema? ¿Cómo vamos a hacer para esto? Y la explicación dicen, bueno, en realidad en la práctica, en nuestros países, el boleto está totalmente subsidiado. Es decir, el Estado ya está subsidiando al transporte, ¿por qué no legalizar esto? Y por otro lado, se plantea de que se puede mantener, igual que en las escuelas y en la salud, mantener hospitales y escuelas públicas más un servicio privado de escuelas y un servicio privado de salud. Ajá. Entonces poder hacer un mix de este tema. Pero la discusión, por eso digo, es un poquito más profunda que la que se vio al principio con decir solamente quieren la rebaja del impuesto. Sí. Es una discusión que se viene y que en realidad en la Argentina te diría que reflota. Si vos te acordás, cuando fue el inicio del SUBE, la tarjetita del SUBE, sí, si vos te acordás, digamos, la razón por la cual se identifica a la persona y se te da una tarjeta con tu número de documento, sí, tiene que ver con que de esa manera se iba a dar se iba a pagar un boleto de acuerdo al estatus económico de la persona. ajá, De acuerdo a la situación económica de la persona se iba a pagar el boleto. Esa era la idea que produjo rechazo, bueno, y eso se le agregó luego en el caso de la tarjeta SUBE, el tema de la sospecha sobre que esto iba a servir para seguir a las personas, a ver dónde estaban y demás. Y por eso se cambió el sistema y se dejó en el boleto tradicional que se paga a través de la tarjeta SUBE. Pero la idea original era hacer un boleto diferenciado. Acá nunca se habló de boleto gratuito, pero sí de hacer un boleto diferenciado de acuerdo al estatus social de la persona a partir del tema de la tarjeta. Por eso digo, es un tema que va a haber que volver a discutir. Esto que pasó en Brasil se va a seguir discutiendo ya en Brasil y esto va a repercutir también en la discusión interna acá en Argentina en poco tiempo más. Pero en el medio de esta discusión del boleto de colectivo, en Brasil, los gobernadores, fundamentalmente de San Pablo, dijo que el costo que tenía el gobierno asumiendo el no pago del aumento, digamos, asumiendo que no había que hacer el aumento, ¿cuál era el costo que tenía que soportar el gobierno? Entonces le dijeron, bueno, lo que tienen que hacer es no dedicarle plata a la construcción de los estadios del Mundial. sí. Entonces ahí pasaron al otro tema de la queja, Sí. que fue el tema de los se está malgastando costos el dinero en el Mundial y no se están cubriendo los servicios esenciales de la gente en Brasil. Y acá viene el tema del Mundial, donde enseguida aparecieron videos y demás difundiéndose, donde muestran que el Mundial está costando, el de Brasil, como 3 veces más que el de los anteriores. Ajá. Y aquí hay una información un poquito mezclada, porque Brasil lo presentó, y yo me acuerdo porque yo estaba allá en Brasil cuando fue la cumbre de Río, hace un año pasado, cuando fue la cumbre de la Tierra, ¿te acuerdas? En Río,
ellos lo presentaban al Mundial como la cumbre de la ecología. Es decir, lo que estaban buscando era reproducir un poco lo que fueron las Olimpiadas Verdes de Londres y hacer un Mundial de la ecología en Brasil. Y uno sabe que cuando uno habla de este tipo de cuestiones, las cosas salen más caras. Sí. Es decir, por ejemplo, la energía renovable, como no está tan difundida, todavía es más cara. Todo lo que tenga que ver con el reciclamiento todavía es más caro. Sí. Es decir, porque es lo mismo que el producto orgánico. Vos viste que te cuesta más el producto orgánico que el convencional. Sí. Es porque también todo el sistema de producción y toda la difusión de la utilización de estos temas no alcanzan un nivel para que lo abarate, digamos, el costo. Entonces, por lo tanto, ya se sabía que era más caro. Pero en Brasil, como siempre, aparecen los vivillos de todos lados. Entonces, si va a salir más caro, hagámoslo mucho más caro y quedémonos con la diferencia. Sí. Corrupción bastante conocida, y por lo tanto ahí es donde estalló también la gente, porque descubrió temas de corrupción. Y acá se juntan además otros temas también sociales, que son, por ejemplo, la visión del Mundial, porque más allá de que en Brasil se manifestaba que iba a ser el Mundial de la Ecología, en realidad se le puso mucho más el centro en la cuestión de la seguridad, como fue en Sudáfrica, y por lo tanto parecía que lo que se quiere armar en Brasil es una especie de mundial para clase media y clase alta, y que no se acerquen los pobres. Entonces, por lo tanto, uno lo ve en Río, las tanquetas en la calle junto a las favelas para que no bajen de las favelas al centro de la ciudad. Entonces, un poco controlando que no se acerquen digamos, la gente con, digamos, por más así decirlo, recursos. no es una cuestión étnica, pero cercana a una cuestión étnica, Sí. Porque además la gente de las favelas no puede asistir de ningún modo, o es para que le Y yo invadan creo, los bueno, estadios. algunos, vos sabés que en las favelas hay muchos negocios, también Sí. hay gente muy rica dentro Por de las eso, favelas. digo, pueden asistir, No es un el tema problema es que le económico, invadan claro, el no es un estadio, problema sí. económico, sino que era un problema de bueno, Seguridad. cuál es la clase que lo va a manejar este tema y demás. Sí. Y el otro tema, como muy bien lo apuntó Hernán en su experiencia en la recorrida de los mundiales, es que en Brasil pareciera que la concentración del gasto se ha dado nada más que en la realización de estadios. Sí. Es decir, no en obras que por ahí pueden quedarle al resto de la población, como Claro. mejorar la infraestructura de rutas o demás, que pueden llegar a quedar en el futuro para el resto de la... El problema que tiene Brasil, o mejor dicho, no el problema que tiene Brasil, el problema que se le suscita con estas movilizaciones y la crítica al Mundial es que en realidad Brasil desde hace unos años está inmerso en una campaña que incorpora varios eventos. Claro. ¿No? Fue el año pasado la Cumbre de la Tierra, Sí. este año la visita del Papa, el año que viene el Mundial de Fútbol y al siguiente las Olimpiadas. Sí, con y lo los cual, transportes y el sistema de salud, ¿cuándo? y bueno, ahí está, ese es el tema. Entonces ahí está, la gente dice, bueno, se están dedicando a muchos eventos internacionales que son muy interesantes, pero que no repercuten tanto al interior de la población de Brasil, y nosotros en Brasil, pese al BRIC y pese a posicionarnos tan bien en el mundo en este momento, ser tan bien considerados en el mundo, las diferencias sociales siguen casi igual que antes, y esto es lo que no se ha podido modificar todavía en Brasil. Bien, muy bien. Carlos, gracias. No, gracias.